Hola, hoy nos sumergimos en unos extractos fascinantes de unas memorias tituladas Source Code, My Beginnings. Ojo, no es un manual técnico, ¿eh? Es algo mucho más personal. Exacto, Una mirada a los años que forjaron a su autor, explorando sus raíces. eso es. La idea aquí es intentar destilar de estas páginas las experiencias, las relaciones clave y esos momentos, digamos, decisivos que moldearon una trayectoria pues, realmente singular. Buscando las claves, ¿no? ¿Sí? Buscando esas ideas reveladoras que surgen al mirar cómo la infancia, la familia, los amigos, incluso los primeros tropiezos, pues cómo todo eso puede configurar el camino futuro de alguien. Pues vamos allá. Exploraremos anécdotas de niñez, educación, esos primeros pasos en tecnología y relaciones que fueron cruciales. ¿Listos para desentrañar este código fuente personal? Cuando quieras. Bastante atención a una figura, bueno, muy particular, la abuela materna. La llamaban Gami. Ah, sí. Por lo visto, era una crack jugando a las cartas. Sí, menciona juegos como Pounds y una variante de Gin Rummy Mm. que ella llamaba Rummy Guardia Costera. Pero lo interesante no es solo que ganara, que también, sino cómo ganaba. Ajá. El autor cuenta cómo, siendo niño, se dio cuenta de que aquello no era pura suerte. Observaba cómo Gami seguía mentalmente las cartas que ya habían salido, cómo anticipaba movimientos. Ostras. La describe casi como una, máquina de estados mental, perfectamente calibrada. Hay un momento de epifanía, ¿sabes?, en el que el autor comprende que Gami no era solo afortunada. Claro. Había, y son sus palabras, entrenado su cerebro. Qué revelación tan temprana sobre la habilidad adquirida, ¿verdad? Ver que algo que parece azar, como las cartas, pues en realidad puede dominarse con práctica, con método. Totalmente. Eso conecta, claro. Conecta, ¿no? Con esa idea de que la mente es algo que se puede optimizar. Totalmente. Es como una semilla temprana de la apreciación por los sistemas, por los algoritmos, por buscar patrones donde otros quizás solo ven caos o, bueno, suerte. Claro. Y hablando de influencias familiares, el texto también marca un contraste interesante entre la familia materna, los Maxwell, y la paterna, los Gates. Cierto. Los Maxwell, con un historial en banca, representaban pues una cierta ambición cívica, un legado de mejora personal, digamos. Sí, Los Gates, en cambio, venían de un origen más modesto. El abuelo tenía una tienda de muebles y una visión muy pragmática. Aprende para ganar, hijo. Eso le decía al padre del autor. y en medio de todo eso, los padres del autor intentando conjugar esas dos herencias. La madre, Mary Maxwell, descrita como ambiciosa, muy sociable, una organizadora nata. Una buena administradora, dice. Exacto, una buena administradora, siempre buscando la excelencia, quizá con la mirada puesta, como sugiere el propio autor, en el ideal de familias como los Kennedy. Ujú. Y el padre, Bill Sr., abogado, más pragmático, más tranquilo, lo llama un gigante amable, apoyando las ambiciones de Mary, pero a la vez forjando su propio camino, distinto al de su padre comerciante. Y esa dinámica entre ellos. Ese frente sólido, como lo llama, a pesar de sus diferencias, parece que fue una constante importante en su vida. Mm. Pero no todo era armonía, ¿eh? El autor habla abiertamente de sus dificultades de niño. Muchísima energía, menciona ese balanceo constante que todavía hace. Sí, lo del balanceo. Problemas para encajar. Y unos choques frontales bastante serios con su madre, que era la figura de autoridad más directa en casa. Se sentía distinto. Prefería leer, sumergirse en su mundo. Esas tensiones, claro, escalaron hasta un punto que requirió ayuda externa. La intervención del terapeuta, el doctor Charles Cressy, se presenta como un verdadero punto de inflexión. Ajá. Ayudó al autor a verbalizar, a entender la situación. Estoy en guerra con mis padres, llegó a decir en terapia. Madre mía. Y Cressy le hizo comprender que esa guerra por la independencia, pues la iba a ganar con el tiempo, pero que no tenía por qué significar perder el afecto familiar. Y su consejo a los padres fue: oro puro. ¿Qué les dijo? Déjenlo estar. Él va a ganar. Básicamente les dijo que le dieran más cuerda, más libertad. Entiendo. O sea, más que aplastar la rebeldía, se trataba de redirigirla. ¿Fue ese el momento en que esa energía empezó a enfocarse más hacia intereses intelectuales, digamos, o de preparación para el futuro, en vez de solo chocar con la autoridad? Pues parece que sí. Coincide con una etapa en la que empieza a encontrar vías más constructivas para esa intensidad. Ese episodio parece crucial para canalizar la energía. Canalizarla así.
de la confrontación hacia la exploración y el aprendizaje autónomo. Fue como darle permiso para seguir su propio camino, reconociendo su necesidad de independencia. Y el entorno físico también dejó su huella. Menciona la Feria Mundial de Seattle de 1962, la Century 21 Exposition. Debió ser alucinante para un niño ver todas esas promesas de futuro. Imagínate. Coches nucleares, las primeras computadoras de IBM para el público, la carrera espacial en pleno apogeo. Absolutamente. Le dejó una impresión imborrable. Una asociación directa. La tecnología era progreso. Un tecnooptimismo que marcó a su generación, claro. Sí. También están las tradiciones más íntimas, como los veranos en un lugar llamado Cheerill Lodge en Hood Canal. Lo describe como un microcosmos social, donde su madre, muy estratégicamente, le obligaba a interactuar con adultos de otras familias. Un entrenamiento social forzado. Algo así. O el ritual anual de diseñar y hacer tarjetas de Navidad caseras. Son pequeños detalles que construyen la imagen de una familia estructurada, con ciertas expectativas sociales y, bueno, creativas. Aunque la parte académica formal, al principio, no fue nada fácil. El texto es bastante cándido al respecto. Sí, lo cuenta sin tapujos. Desde preescolar, donde dice que estaba determinado a mostrar su completa falta de preocupación por cualquier fase de la vida escolar. Tremendo. Hasta la primaria, sintiéndose desconectado, incluso lento. Hasta cuenta la anécdota de llevar un pulmón de vaca a clase. Sí, parece que no encajaba en el molde estándar, desde luego. Pero incluso en esos años hubo chispazos, ¿eh? El trabajo voluntario en la biblioteca de la escuela View Ridge Elementary con la señora Cafier fue importante. Ah, mira. De repente encontró satisfacción en el orden del sistema Dewey decimal, en sentirse útil, casi indispensable. ¿Quién encontrará los libros perdidos?, se preguntaba. Fue una conexión temprana y positiva con los sistemas de información, con la organización del conocimiento. Y el famoso informe sobre Delaware, 177 páginas en quinto grado. Eso ya apunta a esa capacidad de obsesionarse y profundizar cuando algo le interesa de verdad, ¿no? Sin duda. Es un ejemplo temprano de esa intensidad casi monomaníaca que luego aplicaría a la programación. Muestra que la desconexión no era por falta de capacidad, sino quizás por falta de estímulos adecuados en el currículum estándar. El gran cambio parece llegar con Lakeside School, una escuela privada solo para chicos. Cuenta que al principio se sintió de nuevo diferente, fuera de lugar. Sí. Intentó la estrategia del payaso de la clase, pero dice que fue un fracaso total. Y ahí llegó a una conclusión. Tenía que demostrar su valía por la vía intelectual. Y Lakeside le ofreció la herramienta perfecta para eso. Algo casi inaudito en 1968, acceso a un terminal de teletipo conectado a un ordenador central, un mainframe de General Electric. Increíble para la época. Fue como abrirle la puerta a un universo nuevo. Se convirtió en una obsesión, compartida con otros compañeros. La sala de ordenadores se transformó en su refugio, su laboratorio, un lugar de aprendizaje febril, autodidacta, donde cooperaban y competían a partes iguales. Y aquí es donde entran en juego amistades que serían fundamentales. Primero, Kent Evans. Suena a que fue su primer gran amigo intelectual. Sí, lo describe como su mejor amigo de entonces. Muy intenso, curioso, interesado en política, hizo campaña por Humphrey. Leían juntos biografías de grandes líderes como Roosevelt o Napoleón. Debatían sobre qué querían ser de mayores. Qué bueno. Una conexión muy profunda. La muerte de Kent unos años después, en un accidente de montañismo, fue un golpe terrible para él. Un primer encuentro con la pérdida que le marcó profundamente. Qué duro. Y luego, claro, Paul Allen. 2 años mayor, con más idea de electrónica, la dinámica inicial que describe es curiosa, como de constante desafío. Exacto. Paul, al ser mayor y con más conocimientos técnicos iniciales, pues le picaba constantemente. ¿A qué no eres capaz de resolver esto? La rivalidad sana. Esa mezcla de rivalidad amistosa, de retarse mutuamente y a la vez de colaboración. Fue el germen de su futura asociación. Junto con otro compañero brillante, Rick Wyland, formaron el núcleo de lo que llamarían el Lakeside Programming Group. Hay una anécdota en particular que me dejó pensando. La de la caminata por la Press Expedition Trail. Un viaje durísimo, con frío, dificultades, y él, para evadirse de la miseria física, se pone a escribir código mentalmente,
así, sin más. Increíble, de verdad. Estaba diseñando un intérprete de lenguaje BASIC para un minicomputador PDP-8. Y no de cualquier manera. Se centró obsesivamente en el evaluador de fórmulas, Obsesivamente. buscando la máxima eficiencia, el código más compacto posible, porque la memoria de esas máquinas era, bueno, ínfima. Lo describe como el mejor código que había escrito nunca. ¡Wow! Y lo hizo todo en su cabeza, mientras caminaba por montañas heladas. Eso dice mucho sobre su capacidad de concentración y abstracción, ¿no? Poder desconectar del entorno hostil y sumergirse en un problema lógico tan complejo. Totalmente. Es una demostración brutal de foco y de habilidad para resolver problemas abstractos en las condiciones más inesperadas. Y lo fascinante es que parte de ese código, concebido mentalmente en la montaña, lo reutilizaría años más tarde. ¿Ah, sí? Claro, que para programar se necesitan máquinas, y el acceso a ellas no siempre fue fácil. La historia con Computer Center Corporation, la famosa C-Cubed, ¿suena a aventura total? Lo fue. Era una startup local que tenía un potente ordenador PDP-10 muy avanzado para la época. Les ofrecieron tiempo de computación gratuito, oro puro para ellos, a cambio de que les ayudaran a encontrar errores en el sistema operativo. Un buen trato. El autor y sus amigos pasaron noches enteras allí, a menudo escapándose de casa, acumulando horas y horas de experiencia. Es donde dice que probablemente acumuló sus primeras 500 horas. Las de Gladwell. Exacto, de las 10.000 que popularizó Malcolm Gladwell como necesarias para la maestría. ¿Y qué tipo de cosas programaban entonces? ¿Ya pensaban en negocio o era más por jugar? Al principio, mucho era por pura exploración y diversión. Un juego de aterrizaje lunar, un simulador de guerra bastante sofisticado. También hizo un programa de gestión de recetas para su madre. Ah, mira qué práctico. Ahí se ve una transición, ¿no? De la curiosidad pura a empezar a pensar en crear herramientas útiles para otros. Pero el negocio vendría después. Porque la buena racha con C-Cube se acabó. Y luego vino el episodio del hackeo, que les pillaron. Sí, perdieron el acceso gratuito a C-Cubed cuando la empresa empezó a tener problemas financieros. Buscaron alternativas y encontraron otra compañía, ESI. Intentaron acceder a su sistema sin permiso para conseguir tiempo de computación y, bueno, les pillaron. Vaya. Fue una lección importante sobre límites y consecuencias. Pero curiosamente, esa metedura de pata les llevó a formalizarse. Crearon el Lakeside Programming Group para ofrecer sus servicios de forma legítima. Qué curioso. Y su primer trabajo pagado fue, irónicamente, para Easy, un programa de nóminas llamado Payroll. Qué giro de guión. Y ya mostraban una dinámica de trabajo interesante, ¿no? Incluso menciona que llegaron a despedir temporalmente a Kent y a sí mismo del proyecto Payroll por desacuerdos internos. Sí, una muestra temprana de pragmatismo. Y de priorizar el proyecto por encima de las relaciones personales si era necesario. Otro proyecto clave fue el de informatizar los horarios de Lakeside. Ah, sí. Originalmente lo iban a hacer dos profesores, Hake y Burgess, pero fallecieron trágicamente en un accidente de avión. El autor y Paul Allen asumieron la tarea. El autor dice que fue la primera vez que sintió responsabilidad por algo más grande que yo mismo. Entiendo. La colaboración intensiva con Paul para sacarlo adelante consolidó mucho su relación profesional. Y después de Lakeside, el primer intento real de negocio, Traf o Data. Suena casi a prototipo de startup tecnológica de garaje. Totalmente. La idea era usar los nuevos y revolucionarios microprocesadores Intel 8008 para analizar los datos de las cintas de conteo de tráfico que usaban las ciudades. Una idea ingeniosa. Montaron una máquina junto con Paul Allen y brevemente Rick Wayland. Fue una experiencia técnica brutalmente valiosa. Aprendieron a trabajar con esos microprocesadores primitivos. Pero como negocio, pues no funcionó. No consiguieron muchos clientes. Pero esa experiencia con el 88 debió ser crucial para lo que vino justo después, ¿no? El momento eureka. Absolutamente decisivo. Enero de 1975. Paul Allen le enseña la portada de la revista Popular Electronics. En ella aparece el Altair 8800, el primer kit de microordenador personal que se podía comprar y montar. El momento clave. La reacción de Paul fue inmediata. Esto está pasando sin nosotros. Fue como una descarga eléctrica. Comprendieron al instante que el ordenador personal era
real, inminente, y que esas máquinas necesitarían desesperadamente software para ser útiles. Claro, sin software. ¿Y qué software básico necesitaba cualquier ordenador? Un intérprete de lenguaje BASIC. Y aquí viene la parte de película casi. Llaman a MITS, la empresa que fabricaba el Altair, en Albuquerque, y les dicen que ya tienen un BASIC casi listo. ¿De dónde sacaron esa audacia? Pura osadía juvenil mezclada con una confianza ciega en sus capacidades. El farol fue monumental, porque no tenían nada tangible en ese momento. Nada. Y el desafío era doble: escribir el software desde cero y, lo más complicado, probarlo sin tener un Altair físico. La solución fue brillante. ¿Cuál? Paul Allen desarrolló un programa que simulaba el funcionamiento del microprocesador Intel 8080 del Altair dentro del PDP-10 de la Universidad de Harvard, donde el autor era ahora estudiante. O sea, escribían el código para una máquina que no tenían, probándolo en otra máquina que simulaba ser la primera. Ingeniería pura y dura. Exacto. Se encerraron a trabajar frenéticamente en el laboratorio de computación Aiken de Harvard. A ellos dos se unió otro estudiante, Monte Davidoff, que aportó rutinas matemáticas clave. Fue una carrera contrarreloj. Me imagino la presión. Finalmente, Paul viajó a Albuquerque con el código grabado en una cinta de papel perforado. La leyenda cuenta que solo lo probaron en un Altair real momentos antes de la demostración ante Ed Roberts, el presidente de MITS. ¡Qué tensión! ¿Y funcionó? Funcionó a la perfección. Roberts quedó impresionado. Negociaron un contrato para licenciar su BASIC. Y así nació formalmente Microsoft. ¿Con guión al principio? Sí, como se escribía al principio, con guión. En esa negociación también se decidió el reparto inicial de la compañía: 60% para el autor, 40% para Paul. ¿Y por qué ese reparto? El autor argumentó que, aunque Paul era técnicamente más experimentado al principio, él aportaba más en la visión de negocio, la estrategia y la gestión. Una decisión importante ya desde el inicio. Mientras todo esto explotaba, él seguía matriculado en Harvard. ¿Cómo compaginaba esa vida de estudiante con el nacimiento de una empresa que ya arrancaba fuerte? Pues con dificultad y de forma agridulce, según cuenta. Por un lado, disfrutaba del reto intelectual de cursos como el legendario Math 55 de matemáticas avanzadas, pero ahí también tuvo una cura de humildad. Así. Se dio cuenta de que había gente objetivamente más brillante que él en matemáticas puras. Dice que se sintió un poco como un fraude. Socialmente también le costó encajar al principio, aunque luego encontró su nicho. ¿Cómo? Jugando al póker y entrando en uno de los clubs sociales, el Fox Club, donde conoció a otro personaje clave para el futuro, Steve Ballmer. Anda, mira. Y además tuvo problemas por usar los recursos de la universidad para el proyecto de MITS, ¿no? El PDP-10. Sí, el PDP-10 del Icahn Lab estaba financiado en parte por el Departamento de Defensa para Investigación Académica, no para desarrollar software comercial. Hubo conflicto con la administración del laboratorio. Claro, normal. Su padre, el abogado, tuvo que intervenir para suavizar las cosas. Todo esto, sumado a la constatación de que su verdadera pasión y quizás su mayor talento no estaban en las matemáticas teóricas, le hizo replantearse su futuro en Harvard. Me imagino las conversaciones con Paul Allen, que mientras tanto trabajaba en Honeywell, cerca de Boston. Supongo que le animaría a centrarse en Microsoft. Constantemente, la tensión era palpable. ¿Cumplir con las expectativas familiares y académicas en Harvard? ¿O lanzarse de cabeza a la aventura de Microsoft, que cada vez demandaba más atención? La empresa tiraba. Claro, la empresa necesitaba liderazgo. Había que gestionar la relación con MITS y ya empezaba a surgir el problema de la piratería de su BASIC, un tema que le preocupaba mucho. Y al final, la decisión inevitable, ¿no? Sí. Tomó la decisión de pedir una excedencia en Harvard y mudarse a Albuquerque, Nuevo México, donde estaba MITS. Cuenta la preocupación lógica de sus padres, pero también su aceptación final. Era consciente de que la oportunidad era única y requería dedicación total. El momento de apostarlo todo. Exacto. El código fuente personal estaba listo para ejecutar su siguiente gran rutina. Es un recorrido increíble por esos años formativos. Hemos visto la influencia sutil pero potente de la familia, como con Gami y esa mente calculadora. El descubrimiento casi fortuito pero absorbente de la programación en Lakeside. Que fue clave. La importancia crítica de las amistades, tanto la intelectual con Kent Evans como la dinámica de colaboración y rivalidad con Paul Allen, y esos primeros pasos empresariales, llenos de audacia, errores y aciertos que dieron lugar a Microsoft.
Lo que más destaca, creo, es esa mezcla singular de elementos. Por un lado, una capacidad casi sobrehumana para la concentración individual y la resolución de problemas abstractos. Lo de la montaña es alucinante. Sí, como ilustra el código escrito mentalmente en la montaña. Por otro, la dependencia absoluta de la colaboración, sobre todo con Paul Allen, pero también con otros como Rick Wieland o Monte Davidoff. No lo hizo solo. Para nada. A eso se suma un entorno propicio. El acceso temprano a la tecnología fue una suerte inmensa y tener unos padres que, aunque preocupados, finalmente apoyaron su decisión poco convencional, también fue clave. El apoyo familiar, sí. Y, por supuesto, una ambición y una visión muy claras, aunque a veces se escondieran detrás de una fachada de indiferencia o rebeldía juvenil. Es fascinante ver cómo experiencias aparentemente inconexas, jugar a las cartas con la abuela, sufrir en una excursión, vender frutos secos para los Boy Scouts, como menciona de pasada, o programar simuladores de guerra por diversión, acaban tejiendo una red que impulsa una trayectoria tan impactante. Totalmente. Muestra que el aprendizaje y las habilidades clave pueden venir de los lugares más inesperados. Exacto. Y nos deja con una reflexión interesante. Quizá para quien nos escuche. ¿Hasta qué punto esas pasiones y habilidades que cultivamos de jóvenes, incluso las que parecen simples aficiones o distracciones del camino principal, terminan convirtiéndose en el verdadero código fuente de lo que llegamos a ser? Es una buena pregunta. ¿Y qué tan crucial es no solo reconocer nuestras propias fortalezas y debilidades, sino también encontrar a las personas adecuadas, esos colaboradores clave, que nos complementen y nos impulsen a realizar nuestro potencial? Sin duda, una exploración muy reveladora de los orígenes.